Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Rolando Duarte Musi, autor de Muris en este caso, Cuentos Vertebrados. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy feliz de estar contigo en tu programa, de poder compartir estos minutos con la presentación de un libro del cual estoy muy orgulloso y agradecerte por la invitación al programa. Estos programas que apoyan la cultura, la literatura, el arte, son muy necesarios en nuestro país. Entonces, te felicito por el trabajo que están haciendo en el programa y por dar espacio a los artistas, especialmente a los artistas jóvenes que se están iniciando y que necesitan un poco esa ayuda en la difusión de sus obras. No, para nosotros es realmente un placer hacer este programa y poder conocer un poco más acerca de la obra y de la vida también de los artistas como ustedes que le ponen tanto empeño. Y en particular hablamos de Muris, que es un libro súper interesante de cuentos vertebrados. ¿Puedes explicarnos un poquito acerca de qué va esta obra? Muris es, como decís correctamente, un libro que tiene 12 cuentos. Sí. Son cuentos que tienen una extensión un poco más larga que los que están contenidos en libros que escribí anteriormente. Este es mi cuarto libro publicado. Y hay una variedad, de un vademecum interesante, una mezcla bastante rara, pero creo que está lograda. Hay cuentos relacionados al propio existencialismo, a esas preguntas que a veces nosotros nos hacemos como seres humanos, que son cuentos un poco más internos, más psicológicos. No quiero usar la palabra densos, pero sí cuentos que explican un poco la evolución de nuestro pensamiento, de nuestra forma de tomar decisiones, hasta dónde podemos llegar en la influencia con respecto a la vida de los otros, sí, o que la vida de los otros influya en nosotros. Hay muchos cuentos así enfocados de esa manera. También hay otros cuentos un poco más distendidos. Hay algunos cuentos que están escritos de una forma, no quiero llamar experimental, porque sí hay muchos antecedentes en la literatura de la manera en que se escriben ciertos cuentos que están ahí, pero están escritos o narrados con un formato de obra de teatro, por ejemplo. Hay otros cuentos donde el lector se va a encontrar navegando entre dos aguas en una narración que está hecha primero en primera persona, luego en segunda, tercera persona, y son cuentos que abordan, como te dije, diferentes temas. Exacto. Y vertebrados porque tienen como un hilo conductor, correcto, una columna vertebral. Es así mismo. Si el lector es puntilloso en la lectura, o si va prestando atención a la conducta, al comportamiento y a algunos hechos que van ocurriendo en los cuentos, hay, como decís, Luis, una pequeña línea que va conduciendo, como un pequeño hilo que nos va dando pistas de una cierta conexión entre los cuentos. Si bien los cuentos son absolutamente independientes, hay algunas pequeñas palabras o algunos pequeños actos o algunos personajes que pueden traernos a la memoria rápidamente algo que ocurrió en un cuento anterior y que también podemos llegar a encontrar en un cuento que está narrado después. Por eso el cuentos vertebrados. Hay una pequeña línea que nos conduce en ese orden de cosas que van ocurriendo. Y el proceso de la escritura, me decías, bastante trabajado, bastante largo para poder llegar a esa calidad artística, ¿no? Sí, te comentaba cuando estábamos hablando hace un ratito, de que generalmente uno tiene que tratar de ir compitiendo en el sentido sano de la palabra competencia consigo mismo. Yo quiero ir mejorando en la literatura, en el arte literario. Y estos cuentos son sustantivamente diferentes a los que escribí 20 años atrás. Son más trabajados, un poco más meditados, más pulidos. Yo tenía un maestro que me enseñaba, que me decía, bueno, en el arte es muy difícil decir que es peor o que es mejor,
pero yo considero que estos cuentos tienen una evolución y tienen una estructura muy diferente a aquellos que había hecho 20 años atrás. Estos 12 cuentos los hice en un proceso de trabajo en un lapso de tiempo que me llevó aproximadamente 2 años, un poco más, ya con todo el trabajo de corrección, de edición y de impresión. Dicho sea de paso, tengo que agradecer muchísimo a la editorial Rosalba, que se encargó de toda esa parte postproductiva, digamos. Sí. Exacto. Y contar un poco acerca de qué va a encontrar el lector aquí en estos cuentos, qué tipo qué géneros encuentra dentro de estos cuentos de Maurice. Hay de todo. Sí. Incluso hay un cuento de fútbol. Hay un cuento de fútbol, pero ese cuento de fútbol, que entre paréntesis es el único cuento de todo el libro, sí, que lo escribí hace más de 10 años atrás. Es el único de los cuentos. El resto, los restantes 11 cuentos están escritos en este periodo de tiempo que te había mencionado recién. El constructor de silencio se llama un cuento. Fue un cuento que ganó un premio en el Club Centenario ya hace muchos años atrás. Cuenta la historia de un personaje que se quedó atrapado en un hecho en el tiempo. Es la historia de Moacir Barbosa, que era arquero de Brasil, que pierde la final en el año 50 del Mundial y que todo el mundo le traslada la culpa a él, o como decimos nosotros aquí en nuestro idioma paraguayo, le echan la culpa. Bueno, entonces a partir de ahí su vida es caótica y muy, muy triste y muy injusta. Ese personaje, por ejemplo, está tomado en uno de los cuentos. Otro cuento trata sobre Dwight Eisenhower, comandante del ejército aliado que tenía que organizar el día D, el desembarco en Normandía. Entonces el cuento transcurre dentro de la cabeza y en el mecanismo de pensamiento del general Eisenhower, y sobre todo ese peso que él tenía, claro, para enviar a miles y miles de hombres a morir. Entonces ese es otro de los cuentos. Hay un tercer cuento que trata sobre la destrucción de la biblioteca de Babel, perdón, de la biblioteca de Alejandría, perdón. Me confundí con Babel porque al inicio del cuento se hace mención a la Torre de Babel. Bueno, entonces ese cuento habla sobre la destrucción de la biblioteca de Alejandría y tiene una elaboración de personajes reales. Son personajes yo estuve leyendo, investigando mucho para escribir ese cuento. Hay un cuento que trata sobre un psiquiatra que atiende a escritores, porque muchas veces los escritores podríamos ser fácilmente asiduos visitantes de estos doctores. Bueno, otro de los cuentos trata de un psiquiatra que atiende a las personas, y estas personas coincidentemente son todos escritores y van narrándole cada uno sus problemas, sus vivencias. Y bueno, como verás, es muy variado, es muy variado, es muy ecléctico y creo que va a gustarle a los lectores. Justamente te quería preguntar por la recepción de la gente. Se lanzó recientemente el libro, ¿qué tal también ya la devolución del público? Yo estuve muy feliz en el lanzamiento del libro, no solo por la concurrencia. Estuvimos presentando el libro en el Salón de la Biblioteca del Congreso. Estuvo lleno, ¿verdad? Cosa bastante rara para el lanzamiento de un libro. Entonces estuve muy contento, primero por la asistencia de la gente, segundo por la curiosidad de la gente. Me llamó la atención porque muchas veces uno va porque tiene que ir o para cumplir un compromiso, pero en este caso había un verdadero interés de la gente. Me preguntaban sobre los cuentos, querían también, como se dice ahora, yo que no quería spoilearle a la gente, ¿verdad? Claro. Pero estaban muy interesados en el libro, entonces me sentí muy contento. Y a partir de ahí, que se acaba de lanzar este mes, en la primera quincena de octubre se lanzó el libro, a partir de ahí recibí muy buenos comentarios, muy buenas señales de la gente, ¿verdad? No quiero decir críticas, ¿verdad? Pero críticas positivas, porque eso de la crítica literaria es un poco un nivel más claro, alto, pero sí comentarios bastante halagadores y que me llenan de satisfacción. Me imagino. ¿Y proyectos futuros a partir de Maurice?
Siempre escribo. Yo tengo escrito poesía también. Lo que no tengo pensado por el momento hacer es pasar a la novela. Yo me considero 100% cuentista. Me gusta el cuento. Me gusta el cuento, me gusta la inmediatez del cuento. Me gusta... el cuento tiene que ser rotundo. El cuento tiene que ser corto, preciso. Quiroga decía, debe ser como una flecha lanzada que tiene que dar directo en el blanco. Y ya London decía que mientras la novela, comparando con una pelea de box, decía London que mientras la novela gana por puntos, el cuento tiene que ganar por nocaut. Sí. Entonces, el cuento para mí es mi género, me gusta, estoy cómodo. No me siento presionado, no siento esa presión que suelen tener los escritores de escribir una novela. Claro. Yo estoy feliz con el cuento, me siento bien ahí y tengo proyectado, de hecho ya estoy empezando de nuevo un proceso de creación de nuevos cuentos, pero también me gustaría incursionar sí un poco en poesía. Poesía. Es un género también que te interesa. Sí, me interesa la poesía. Ojalá y cuando tengas el libro de poesía estamos acá abiertos siempre a esperarte para contar un poco acerca de estas obras. Sí, nos parece realmente sumamente interesante. Muris, en este caso también un libro de cuentos, 12 cuentos son para la gente, los televidentes de ABC TV, de Mundo Alucinante, recomendadísimo para poder leer. Esto se lee muy rápido, a pesar de que son cuentos un poquito largos, ¿no? Sí, depende del hábito del lector. Lo bueno del libro de cuentos es que vos podés empezar por donde quieras. Claro. Es decir, podés leer el cuento del final, el del medio. No estás obligado a dar una lectura cronológica que generalmente tiene la novela, salvo algunas excepciones de novela que también tienen alguna construcción alternativa. Pero el cuento vos podés leer 20 minutos un cuento, dejar el libro, podés volver a leerlo a la noche, al día siguiente, a la semana siguiente, de acuerdo a tu tiempo. Esa es la ventaja del cuento. Esa es la ventaja del cuento. ¿Y algún cuento en particular que le quieras recomendar a la gente para empezar, para que lo atrape completamente? Y tengo varios. Te voy a dar el nombre de 2 cuentos, ¿verdad? Sin discriminar a los otros. Uno se llama Ramiro, que es un cuento que justamente... Bernardo Neri Farina, que escribió el prólogo, me honró con la escritura del prólogo, el presidente de la Academia de la Lengua. Es un cuento al que él le gustó mucho y que también me gusta a mí, entonces está recomendado Ramiro. Y también Un muchacho de Oregón, que es el cuento que te había narrado sobre el general Eisenhower. Esos son 2 cuentos que particularmente están bastante bien elaborados. Así es. Muchísimas gracias. Te agradecemos realmente mucho por venir a hablarnos acerca de Muris y te esperamos pronto con alguna otra obra. Muchas gracias a vos, Luis. No quiero despedirme sin decirte que me gusta mucho el nombre de tu programa. Un mundo alucinante. Aunque, para ser sincero, actualmente la realidad supera ampliamente la ficción, sí, ¿verdad? Con esa remanida frase. Así que totalmente. Te quería decir, está muy bueno el nombre del programa, el contenido del programa y, por supuesto, también la conducción. Muchas gracias por la invitación, Luis. Gracias. Rolando Duarte Musi, que vino a presentarnos Muris, en este caso, para cuentos vertebrados, 12 cuentos realmente recomendados para que el lector y los televidentes de Un Mundo Alucinante los puedan leer. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias a vos.